pido ayuda económica, vamos a echar un vaciado, ya falta poquito. Y pues estamos construyendo también en la sierra, de manera que pido porque necesito y porque es obligación de los cristianos dar para que haya sacerdotes santos, religiosas santas. Invito a las familias cristianas, a los sacerdotes buenos, que me ayuden para que vengan niños de 12 años, la edad del Concilio de Trento, ¿verdad? De 9 pueden entrar preparándose, de 9 a 12, para que sean futuros sacerdotes. Invito para las muchachas también, de 9 a 16 años. Esto es reconstruir la iglesia. En estos momentos tan pesados, tan difíciles, en que pues he vuelto a leer un poquito la epístola de San Pablo a los romanos, donde habla de la apostasía de las naciones cristianas. Está profetizado que en la providencia de Dios, que los griegos llaman economía divina. Economía, según Aristóteles, es el gobierno de la familia, de la casa. Y así Dios gobierna su iglesia. Esa economía más o menos es así. Dios escogió al pueblo de Israel, lo preparó con los patriarcas, los profetas, los reyes santos, para que difundiera el santo evangelio que iba a venir, la buena nueva, la buena noticia en Jesucristo nuestro Señor, que es el Mesías de Israel. Pero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y entonces Dios escogió a Roma, a los paganos, a los gentiles, a las naciones. En hebreo, goim, que es un término despreciativo, ¿verdad? En griego, Hellenes, que no son exactamente los griegos, son todos los pueblos, ¿verdad? Que no son hebreos. Y a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. No de la carne, no de la sangre, no de la voluntad del varón, sino de Dios. Y eso fue la historia que se está concluyendo. ¿Por qué? Basta leer la epístola a los romanos y el Apocalipsis. A propósito, recomiendo mucho que vean la película El Apocalipsis de San Juan, de Caravel Films. Le han hecho la guerra terrible, los malos pastores. Véanla, ahorita se puede todavía. Bueno, leyendo la epístola a los romanos de San Pablo y el Apocalipsis de San Juan, vemos que Roma fue el instrumento escogido por Dios, aquella que había sido la perseguidora de los cristianos, se vuelve la impulsora de la iglesia. El Imperio Romano termina el año 1917, más o menos. El último emperador ha sido beatificado, Carlos de Habsburgo, un hombre santo. Pero se acabó el Imperio Romano, se acabó la cristiandad,
se acabaron las naciones cristianas por obra principalmente de los malos pastores. Un ejemplo es el de España. Yo estaba en Roma como estudiante, seminarista, pero escuchaba comentarios de sacerdotes buenos, que en España la Santa Sede no quería continuar el concordato entre el gobierno católico, porque España era una nación católica oficialmente, y entonces nombraba obispos contrarios al gobierno español, que no hubieran sido aprobados por el gobierno español. Pero para no tronar el concordato, no los nombraba obispos, sino únicamente administradores apostólicos. Este era Pablo VI. Si alguno entiende estas cosas, ya ven que yo siempre me dirijo a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Si alguno entiende esto, se da cuenta de la mala voluntad de la Santa Sede respecto al gobierno de Francisco Franco Bahamonde. Total que España tuvo obispos, y no me refiero a lo político, sino en lo eclesiástico. Obispos es la frase que dice Benedicto XVI, abiertos al cambio, es decir, de izquierdas, progresistas, modernistas. Y entonces España cayó. ¿Quién hubiera pensado que el único país que expulsó a los musulmanes en todo el mundo, el único país que expulsó a los comunistas en todo el mundo, ahora es comunista, socialista, marxista, contrario totalmente a la fe católica? Y así todas las naciones católicas, México, toda América Latina, contra Cristo, contra Dios. Se cumple el Salmo número 2. Las naciones y príncipes de la tierra se han reunido todos juntos contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo. Y así se termina una parte de la historia de la salvación, como dicen ahora, o de la economía divina, se termina. Y sigue lo que dice San Pablo y el Apocalipsis: la conversión de los judíos. Aquellos que rechazaron a Jesucristo mirarán al que traspasaron y se convertirán. Pero esto va a ser un proceso muy doloroso, porque primero tiene que venir la persecución, la guerra, las calamidades para la Iglesia católica. Y yo ahora sí, créanmelo, he estado progresando, estudiando, pidiéndole a Dios que me ilumine, y ahora sí creo.
que ya estamos en ese momento. Búsquenme un país católico, búsquenme uno, en todo el mundo. Ya no hay, ya no hay. Todos abrazan el pecado. Todos aprueban y aplauden el pecado. O sea, todos están en contra de Dios. Y resuenan las palabras de San Pablo y de San Juan. Dios volverá sus ojos a los que eligió primero, porque la elección de Dios es sin arrepentimiento. Lo vimos con San Pedro, que he explicado, ¿verdad? Hay otras opiniones, pero no hay ninguna definición dogmática de que cuando Pedro renegó a Jesucristo, no era papa, no era sumo pontífice. Yo digo que sí era. Otros dicen no era. Y a Monseñor Atanasio Schneider le acaban de corregir un poquito, porque dijo lo que yo dije, que San Pedro, siendo papa, renegó de Cristo. Él lo dijo antes que yo, en septiembre. Yo no sabía. Pero en estos momentos tan terribles de la Iglesia, viene este argumento, porque es espectacular, impactante, como San Pedro, que había sido nombrado piedra donde edificar la iglesia, reniega a Jesucristo, se hace apóstata, cismático. Y yo digo, ya era papa. Me andan diciendo por ahí que no era papa, todavía no era papa. Eso será después de la resurrección. Pues eso no está definido por la Iglesia. Hay libertad. Si la Iglesia define, yo me sujeto a lo que defina la Iglesia, ex cátedra. Pero mientras tanto, hay libertad de opinar, depende de los fundamentos que tenga uno. Yo me fundamento en el Concilio Vaticano I, que distingue en dos párrafos separados y en dos cánones al final, separados. El primero dice que San Pedro fue nombrado príncipe de los apóstoles, y cabeza de la iglesia militante. Y después, punto y aparte, en otro párrafo dice que San Pedro recibió la jurisdicción universal cuando Cristo le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. No junta las dos cosas. Y yo digo, la primera fue antes de la pasión de Cristo, cuando Pedro es nombrado cabeza de los apóstoles y cabeza de la iglesia militante. Y después de la resurrección es cuando recibe la jurisdicción universal. Estudien los entendidos. Eso es lo que la iglesia quiere, la investigación, escarbar dentro de la tradición cristiana. Y yo estoy dispuesto a aceptar lo que me puedan demostrar, sin violencia, ¿verdad? Sin insultos. Pero
Pedro falló. Después fue confirmado. Y una vez confirmado, confirma a sus hermanos. Pero cuando Pedro ya no confirma a sus hermanos, sino que al contrario, introduce la división en la iglesia, ya estamos en la apostasía de las naciones. Estamos ya en la situación cuando Cristo dice, cuando yo regrese encontraré fe, porque se ha perdido la fe. ¿Cómo sabemos que se ha perdido la fe? Miren la Sagrada Comunión, cómo se reparte en la mano. Se perdió la fe en la Iglesia Católica. Poquito a poquito, con todos los cambios que se fueron haciendo, se cambiaron todos los sacramentos, se cambió toda la liturgia, se cambió la tradición, y ahora es la apostasía. Se reniega de Jesucristo por parte de los malos pastores. Y entonces tiene que venir lo que está profetizado, la conversión de los judíos, la venida del anticristo. San Juan dice que hay muchos anticristos ya entre nosotros, pero aquí se habla de un anticristo especial, que se va a sentar en el lugar santo, la abominación de la desolación. Entonces, yo los invito, mis hermanos, a apegarse a la tradición, a pegarnos al catecismo, pero catecismo auténtico, catecismo tradicional de la Iglesia. Yo les digo, el catecismo de San Pío V, catecismo romano, catecismo del Concilio de Trento, el catecismo de San Pío X, el catecismo que estudiamos de niños, de Ripalda o del padre Astete. Catecismos seguros, hay muchísimos otros, pero seguros, católicos, tradicionales. No me vayan a salir con el catecismo holandés de los años 60, ese es herético totalmente. Y se difundió terriblemente en todo el mundo. Esos no son catecismos buenos, ¿verdad? Vamos, mis hermanos, a cerrar filas. Somos iglesia militante. Aunque venga un ángel del cielo a decirnos lo contrario de lo que aprendimos en el catecismo, no le hagamos caso. Y el Beato Pío IX nos lo dice clarito. Si un papa enseña cosas heréticas, no le hagamos caso. Estoy buscando ahorita poder comprar la colección de cerca de 50 volúmenes de Mansi, todos los concilios. No la he podido conseguir todavía. Pero ahí viene esa carta del Beato Pío IX al obispo de Brixen, en el norte de Italia, en que el obispo le pregunta, ¿qué hacemos si un papa dice cosas heréticas? Y responde el papa, simplemente no le hagan caso. Ya se ve si es sede vacante o sede misteriosa o todos los nombres que quieran darle, pero el hecho es ese. Y tenemos que obedecer, no hacerle caso, obedecer a San Pablo, no hacerle caso. Ya ayer les dije de la obediencia ciega. Esa no es obediencia, ese es un pecado. Obedecer ciegamente, no. Por ahí, en un comentario vino
yo quiero estar con el Papa, aunque el Papa sea un hereje. Eso equivale, yo quiero ir con el Papa, aunque el Papa se vaya al infierno. Y eso no está bien, eso no está bien. San Pablo corrigió a San Pedro. Y San Pedro, igual que la primera vez que le falló a Cristo, reconoció con humildad, era un santo. Acá no. Lo dijo el Papa Francisco. Cuando me critican por salud mental, no leo las críticas. No las leo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Y todos los cardenales tiemblan, tienen miedo, no se atreven a decirle al Papa lo que es su obligación de cardenales decirle. Los cardenales al Papa le hablan de tú, y el Papa a los cardenales no les dice hijos, les dice hermanos. Pero ningún cardenal se atreve, ningún cardenal tiene la valentía, la hombría de decirle al Papa que está mal, de corregirlo. Los que lo han hecho, no les ha hecho caso para nada, absolutamente. Todavía el cardenal Brandmüller le ha hecho correcciones. Tiene 95 años, es un cardenal muy instruido. Perdónenme los demás cardenales, muchos compañeros míos, que conozco muy bien. Perdónenme, pero no se van a comparar con Brandmüller. Es un historiador de la Iglesia, serio, sólido, alemán, ¿verdad? Qué tristeza la situación de la Iglesia. Pero entra dentro, repito, de esa historia de la salvación, de esa economía, de ese plan de Dios que tiene sobre el universo, sobre la Iglesia. La historia del mundo es la historia de la Iglesia, punto. La historia de México es la historia de la Iglesia. Y así de las naciones cristianas. Es la apostasía de las naciones. Dicen los salmos, todos se han pervertido, todos, no queda ni uno. Y dice el Salmo, esto lo digo yo en mi locura, en mi angustia, ¿verdad? Claro que no todos, pero la gran mayoría han renegado de Jesucristo. Salgan a las calles y véanlo. Por todas partes, mis hermanos. Por eso, aumentemos nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestro tiempo de estar con Dios. Pidámosle. Como dice el Salmo 2, desde el cielo Dios se ríe de estos reyes y príncipes, se burla de ellos. ¿Qué dice el Apocalipsis? Con el soplo de su boca los destruye a todos. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Los demás son polvo y ceniza. Tengamos pues esa confianza en Dios, porque va a venir la persecución. Persecución dolorosísima. Persecución universal, persecución moderna. Fíjense, hoy nadie puede esconderse ya en ningún lugar. Prácticamente es imposible
escapar a la vigilancia tiránica, absoluta. Y entonces estamos en la mano de Dios. Él es nuestro refugio. Él nos cubrirá bajo la sombra de sus alas. Estamos con la Santísima Virgen María, refugio de los cristianos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos. Bajo su amparo nos acogemos. Ella nos cubre con su manto. Esa es la reflexión de este día para los que me escuchan. Y siguen atacándome muy duro, me duele mucho, me duele que me ataquen tanto. Y la única cosa que les digo es, tú que me atacas, ¿qué estás haciendo para reconstruir la iglesia? Dilo en público, por favor, que todos sepamos lo que tú, que tanto me atacas, lo que tú estás haciendo para reconstruir la Iglesia Católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.